Si saben que es una cosa que... ¿Seguro que esto es seguro? Sí o no. Soy el único que piensa que aquí huele como a caca. Nuestro mundo, un ambiente normal para nosotros, está lleno de objetos perdidos y misterios que hasta la fecha no poseen explicación. No importa el tiempo que se ha demorado la ciencia en tratar de explicar su naturaleza o su función, hasta hoy siguen siendo objetos sin ningún significado para el hombre. Los datos sobre ellos son casi nulos, es decir, no tienen registro de quién los creó, quién fue la última persona en utilizarlos o de dónde provienen. Simplemente son artefactos que nos dejan mucho para pensar. En este video te presento los 5 objetos encontrados que no tienen explicación. El astronauta de Kiev. Una misteriosa estatuilla conocida como el astronauta de Kiev es un enigma aún sin resolver al no tener una clara idea sobre su verdadero origen o a quién representa. Con una antigüedad aproximada de 2000 años y hecho de oro, fue encontrado en una tumba escita en la región siberiana de Altai junto a China y luego trasladada a Kiev, Ucrania. Si no estás al tanto de la historia, los escitas fueron un pueblo nómada que habitaron en una vasta región que va desde el Mar Negro hasta el lejano Oriente, llamada Escitia por los antiguos griegos. Lo extraño comienza con su diseño. El artefacto en cuestión tiene la particularidad de representar a un humanoide con una armadura espacial adherente al cuerpo, una visión que en aquel lejano tiempo era imposible de imaginar. No se puede explicar cómo una civilización milenaria pudo recrear semejante artilugio. Es por ello que el astronauta de Kiev sigue siendo un misterio abierto al no haber pruebas suficientes para entender si se trata o no del recuerdo de un pasado, o quizás a un encuentro con civilizaciones extraterrestres. El mecanismo de Anticitera es considerado el objeto más misterioso de la historia de la tecnología, a pesar de que fue creado hace más de 2000 años. Este objeto, compuesto por una serie de engranajes semejantes a las ruedas dentadas de los relojes, fue descubierto en el fondo del mar en la rocosa isla griega de Anticitera hace poco más de un siglo. Cuando se hizo el hallazgo, los expertos simplemente no podían creer que aquel artefacto fuera producto de una civilización tan antigua, por su complejidad, su impresionante precisión y anacronismo con su tiempo. Todo su complejo sistema de engranajes hacía posible que lo estuvieran usando para seguir el movimiento de la luna, de los cuerpos celestiales en el espacio, y podían calcular sus distancias de sus órbitas. En pocas palabras, habían logrado fusionar matemáticas y astronomía en un artilugio y programarlo, tal si fuera una calculadora. Fue prácticamente el primer computador de la historia, y hasta hoy es imposible de explicar su creación en una era tan primitiva en esta rama de la tecnología. El disco de Festos fue descubierto en el año 1908 en la excavación de un palacio minoico en Festos, al sur de Creta. Como su nombre lo describe, es un objeto en forma de disco, y lo que hace que sea una pieza única es el hecho de que los caracteres que aparecen sobre el disco no son dibujos, sino impresiones realizadas con algún tipo de tampón o sello, con lo que a efectos prácticos podríamos afirmar que se trata de uno de los primeros documentos impresos de la historia. Toda su simbología es indescifrable. Durante más de un siglo desde su descubrimiento han sido numerosos los intentos de descifrar el contenido del disco, en el que puede apreciarse 61 palabras, 30 en un lado y 31 en el otro, en una secuencia de impresión en espiral cuyo significado se desconoce. El disco de Festos representa uno de los misterios más